Muy buenas noches para todos. Verifican, por favor, si me están escuchando bien. Levantando la mano si me están escuchando bien. Ok, gracias. Bueno, por algunas dificultades no pudimos arrancar hoy en punto de las 8, pero bueno, ya estamos acá y vamos a continuar con la sesión que teníamos prevista para hoy, septiembre 20. Recordar que estamos trabajando la fase 2 de proyecto en la actividad de proyecto 3, especificar el modelo conceptual del sistema de información, concretamente en la actividad de aprendizaje, elaborar el modelo conceptual del sistema de información a desarrollar, teniendo en cuenta modelos tecnológicos de información empresarial. Estuvimos trabajando la semana pasada 100% en Java. Esta semana hemos estado hablando del modelado a través de UML y el lunes estábamos revisando en nuestra sesión la representación en UML de clases y dentro de esa estructura de clases planteábamos el concepto de herencia. Antes de iniciar, alguna inquietud o duda frente al trabajo que se realizó el lunes pasado. Está el chat y el micrófono. Antes de iniciar la propuesta de hoy, claro el concepto de herencia y cómo defino yo mi diagrama de casos de uso para visualizar una relación de herencia. Levantemos la mano, una X, una X, el chulito sí o la X no. Es importante frente al trabajo que se hizo que el 100% de lo que trabajamos sea claro, porque pues básicamente la fundamentación, el avance con el cual vamos a continuar hoy, pues tiene como requerimiento el trabajo que hicimos el lunes. Bueno, voy a cambiar a compartir nuestro entorno de la segunda fase, análisis, en análisis, actividad de proyecto 3. Y en la actividad de proyecto 3, dentro de los contenidos, hablemos aquí de UML. Entonces, en la caracterización de nuestro diagrama de clases, habíamos tipificado el contexto donde generamos la notación para los atributos, para los métodos, en esa abstracción que hacemos nosotros del mundo real, donde identificamos
lo que podrían ser las características y los comportamientos de las cosas y las modelamos en torno a clases, pues en el contexto de empresa sucede exactamente lo mismo. Una factura va a tener unos atributos y sobre esa factura se pueden generar unos comportamientos. De esa manera yo podría identificar, visualizar y modelar muchos elementos, muchas clases dentro de la empresa, concretamente en la aplicación que voy a desarrollar. Entonces, el modelado de las clases que nosotros desarrollamos, pues fundamentalmente lo vamos a hacer a partir de la abstracción que generamos en los requerimientos que identificamos. Por eso, cuando ustedes inicialmente, a partir del levantamiento de información, identificaron unos requerimientos y esos requerimientos los modelamos en los casos de uso, la idea ahora es que lo que yo quiero que suceda en la lógica de negocios de un caso de uso, de alguna manera, la información que yo quiero gestionar estará modelada en una o varias clases. Y las operaciones que se van a desarrollar podrían estar gestionados en uno o varios métodos. Y esos métodos podrían estar en una clase o en diferentes clases. Entonces, pensemos que no es aislado que yo defina diferentes clases, sino que de alguna manera algunos comportamientos van a permitirme a mí relacionar las clases. Y entonces hablábamos nosotros de ese comportamiento de herencia, donde hablábamos que una clase que hereda de otra, cuando yo establezco el comportamiento de herencia, por ejemplo, aquí estamos hablando de una clase mueble con unos atributos nombre, peso, color y diseño. Cuando yo esa clase de muebles la especializo en las clases silla, mesa, sofá, significa que, por ejemplo, en silla no solamente tiene el atributo número, patas y tipo, sino que además tiene también estos atributos. Estos atributos los tiene de una manera heredada. Lo mismo sucede aquí en mesa. Mesa va a tener estos atributos. Número de patas, forma, material, pero también va a tener estos atributos que fueron heredados de la clase mueble. Frente a los comportamientos, por ejemplo, la clase silla tiene un comportamiento que se llama decorar y va a heredar también estos comportamientos de la clase mueble. Y esos comportamientos que me está mostrando aquí como contener, sostener, adornar, entonces también los podría estar incorporando y utilizando en la clase silla. Entonces, cuando yo planteo el concepto de herencia, es la posibilidad de reutilizar una clase haciendo una especialización en un momento dado en otras clases como las que nos está presentando el ejemplo. De esa fundamentación, ¿tienen alguna inquietud? Bueno, estoy leyendo aquí el chat, me dice Estefanía, el tema de encapsulamiento se dificultó un poco. Hablemos, si yo hablo de encapsulamiento, hablemoslo, a ver, levantemos la mano, tenemos en la mano no, chulito o una X. ¿Es claro el tema de encapsulamiento? Para Carlos no, para Estefanía no, para Viviana sí, ¿qué opina Tatiana, Robert? Para Herman no. Bueno, permítame, voy a cargar un archivo. Voy a cargar un archivo y voy a plantear un ejercicio en Java. Van a abrir por favor NetBeans.
van a abrir en su computador NetBeans y lo que yo haga lo van a replicar ustedes para que vean el efecto y el comportamiento de lo que sucede. Mientras ustedes abren NetBeans, voy a localizar un archivo que necesito. Ya localicé un archivo, estoy buscando otro archivo donde de manera puntual estoy buscando una información que es muy importante como concepto para tenerlo claro. Ok, aquí yo ya ubiqué mi información. Tengo aquí dificultad en el otro computador para conectarme a la sesión. Un minutico, igual aprovechen para abrir, van a abrir tanto StarUML como NetBeans. Bueno, dando la respuesta a la pregunta en el tema de encapsulamiento, lo primero que tenemos que tener claro es la visibilidad de los objetos. Antes de empezar, estoy leyendo aquí en el chat, Carlos dice que sí, que cuál es la diferencia entre aplicar una herencia y aplicar una interfaz. El concepto de la interfaz tiene que ver con clases que cuando yo las utilizo, las implemento, me obliga a que eh, defina dentro de la clase que estoy utilizando los, los métodos que tiene la interfaz. Entonces, normalmente lo que hacemos nosotros con las interfaces es simular un concepto de herencia múltiple, toda vez que Java no permite la herencia múltiple. Ya ahorita de manera gráfica hacemos una visualización, pero fundamentalmente con las interfaces lo que hacemos nosotros es simular la herencia múltiple. En ese caso, de las clases que yo voy a utilizar la interfaz, esas clases no tienen lógica de negocios. Una interfaz no tiene lógica de negocios, solamente define métodos. Levanten por favor la mano quienes tienen abierto NetBeans. NetBeans, levantemos la mano quienes tienen abierto ya NetBeans. Ok, perfecto, bien. Entonces voy a cambiar
lo que les estoy compartiendo y voy a ir a compartir NetBeans. Voy a crear un proyecto nuevo. Voy a crear un proyecto nuevo. Lo voy a llamar Axi Virtual. Como ya tengo uno Axi Virtual, este lo voy a llamar Axi Virtual con el número 2. Aquí donde me está mostrando que si quiero crear una main class, le voy a decir que no, desmarco y le digo finalizar. Y en este momento no tengo ningún paquete definido. Voy a hacer el ejercicio de cero para que ustedes lo repliquen y podamos comprender el concepto de la visibilidad. Antes de empezar a construir cosas, voy a ir a mostrarles un documento que me permite tener el enfoque de la visibilidad de los objetos que nosotros podemos trabajar. Entonces, yo puedo trabajar mis atributos, porque pues aquí estamos hablando de, yo que tengo dentro de una clase, atributos y métodos, ¿cierto? Yo tengo atributos y métodos dentro de una clase. Entonces, la visibilidad es cómo acceder a esos atributos y a esos métodos, porque depende desde donde yo quiera acceder, se van a generar diferentes comportamientos. Por ejemplo, si estoy trabajando en la misma clase, entonces observen que él aquí me está mostrando un alcance de la visibilidad dependiendo del modificador de acceso que yo esté utilizando. Y esa accesibilidad, esa visibilidad va a disminuir dependiendo del entorno en el cual yo me esté moviendo. Y aquí estoy hablando como de 4 entornos dentro de la misma clase, dentro del mismo paquete, dentro de una subclase de otro paquete o en el universo, en términos generales en todo. Entonces la idea es que al final de esta charla que voy a manejar en esta visibilidad, tengamos claro y justifiquemos cuándo declaro público y cuándo declaro privado. ¿Por qué se recomienda más trabajar con declaraciones privadas que con declaraciones públicas? Observen que con la declaración pública el acceso es total desde todas partes, mientras que en mi declaración en el modificador privado el acceso solamente se da dentro de la misma clase. Entonces, si yo garantizo con mi modificador privado, voy a poder controlar y gestionar mejor los valores que nosotros o la información que está almacenada en los atributos que fueron definidos dentro de esa clase. Entonces voy a hacer un ejemplo para que ustedes visualicen cómo se comportan las variables y lo vamos a hacer como normalmente se hace un desarrollo, un proyecto. Entonces me voy a regresar nuevamente a NetBeans. En la diapositiva, la diapositiva planteaba el tema de paquetes o package. Entonces los paquetes los creamos en este punto, source package. Voy a crear un paquete. A ese paquete lo voy a llamar modelo. Voy a crear
otro paquete que se llame, voy a llamarlo vista. Para el ejemplo que voy a desarrollar, voy a crear unas clases en el modelo y voy a crear otras clases en la vista. Voy a empezar en el modelo y allí voy a crear una clase, la voy a llamar clase padre. Y esta clase padre le voy a indicar que tiene un atributo. Si yo declaro mi atributo de esta manera, por ejemplo, voy a llamar ese atributo ID, string ID, y voy a crear un segundo atributo que se llame nombre. Yo puedo crear una instancia de la clase padre en otra clase. Voy a crear una instancia de la clase padre en esta clase que llame vista, en este paquete que llame vista. Entonces voy a crear aquí una clase en vista que se llame, una clase de naturaleza llama main class, que voy a llamar crear padre. Recuerden que esta clase llama main, esta clase llama main class, tiene este método main, que es el método ejecutable. Es el método ejecutable. Si yo corro este programa, él aquí dice que ya lo corrió, pues no marca nada, ningún error de nada, porque todavía no hemos implementado aquí ninguna lógica. Entonces vamos a empezar creando un objeto de naturaleza que se llama clase padre. Entonces voy a llamar a clase padre, clase padre, la instancia la voy a llamar padre y le voy a decir que me cree new clase padre. Entonces él aquí me está generando un error, voy a visualizar cuál es el error y si le doy un clic, él está leyendo que la clase padre está dentro del método, dentro del paquete modelo. Entonces la primera opción que él me proponía es importarlo. Como eso es lo que yo necesito, pues voy a seleccionar la opción, él aquí me eliminó el error y ¿qué hay de nuevo acá? Esto. Él me está importando la clase padre del paquete modelo para que yo lo pueda utilizar. Entonces, si yo de la clase padre, de la instancia padre, punto, observen que él a mí no me permite ahí, no me está permitiendo visualizar los atributos de la clase padre. ¿Cuáles atributos? Estos dos atributos. Voy a cambiar un momento al cuadro, a este cuadro. Y este modificador que se llama, como yo no le coloqué ni privado, ni protegido, ni público, el modificador que yo estoy utilizando es este, por defecto. Y en ese momento, la instancia que yo estoy creando de padre es en la misma clase, no. ¿Es en el mismo paquete? No. ¿En dónde la estoy creando? En el universo. Entonces, por eso no es visible.
Si yo la quisiera hacer visible, la tendría que declarar pública, pública. No sé si quieren capturar ese pantallazo para que lo tengan, para que cuando yo haga la retroalimentación, sencillamente ustedes desde su captura del pantallazo pueden consultarlo. ¿Listo? ¿Ya hicieron la captura de la pantalla? Regresemos a NetBeans. Entonces, yo necesito declararlo público, público y público. Voy a guardar, voy a guardar, voy a ir nuevamente a la clase padre y voy a verificar si ahora sí tengo acceso a los atributos. Y observen que efectivamente tengo acceso a los atributos. Entonces, vean que es muy importante saber cuál es la visibilidad que tiene un atributo para poder evaluar cómo lo debo definir. En algunos casos puede ser público, en otros casos puede ser privado, podría ser protegido, aunque luego miraremos que la recomendación entre protegido y privado sería preferiblemente trabajarlo privado. Entonces aquí yo puedo estarle asignando un valor a los dos atributos de padre. En este caso lo estamos haciendo con atributos que fueron declarados públicos, públicos. Herman, ok. Herman, entonces vean nuevamente, voy a borrar, voy a declarar, ese es el valor por defecto. Me estoy refiriendo a por defecto, ¿listo? No sé si capturaron la pantalla donde me mostraba el cuadrito por defecto. Entonces, por defecto, ¿qué pasa si yo creo una instancia de esta clase padre, pero observe que clase padre está en el paquete modelo y yo estoy trabajando en un paquete diferente? Insisto, normalmente nosotros las clases las vamos a organizar en diferentes paquetes y yo voy a necesitar utilizar unas clases dentro de otras, que es lo que estamos haciendo en este momento en esta clase crear padre. Entonces, si yo en padre vengo y creo una instancia de padre, pues lo podría estar necesitando sus atributos. Él aquí, ¿por qué me marca error? Porque en padre, observe que si yo visualizo yo que puedo acceder de padre, él me muestra a mí algunos métodos, pero no me está mostrando los atributos. No me está mostrando los atributos ID o nombre. No tengo acceso a sus atributos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la otra clase y para tener acceso yo lo podría hacer de dos maneras. Uno sería declararlos públicos. Públicos. Voy a grabar y observe que si yo lo declaro público, ahora sí ya tengo acceso. Ahora sí ya tengo acceso cuando es público. Pero, ¿por qué no recomendaríamos en estas clases donde estamos definiendo atributos de datos, declararlos públicos? Porque yo puedo tener un atributo, por ejemplo, edad,
Y si yo le permito al usuario que acceda directamente al atributo, el usuario podría por equivocación hacer esto. Y entonces se le acabó de asignar la edad con un valor negativo. Entonces, para poder restringir el acceso y que no sucedan este tipo de cosas, nosotros necesitamos proteger la calidad de la información. Y él aquí no me está generando un error porque pues la naturaleza del dato es entero y él efectivamente me está permitiendo hacer una modificación con ese valor. Entonces, para hacer eso, el modificador que voy a utilizar no es público, sino privado. Entonces, los voy a declarar privados. Si yo lo declaro privado, y voy nuevamente a crear padre, él nuevamente no me permite tener acceso al atributo. Si recuerdan en el cuadro cuando es privado, solamente se puede acceder dentro de la clase. Cuando yo defino un atributo privado, solamente puede ser visto dentro de la clase, o sea, aquí en este ámbito. Entonces, desde otra clase, como esta, ¿cómo haría yo para acceder a los atributos privados de la clase padre? Entonces, aquí es cuando eso lo voy a hacer a través de métodos. Entonces, para poder hacer esos métodos tendré que declararlos públicos. ¿Por qué debo declarar el método público? Para que pueda ser visible desde el otro lado donde estoy intentando utilizar la instancia de la clase padre. Por ejemplo, voy a crear un método que no tiene contenido, que no me retorna nada, y le voy a dar este nombre, setID, y este setID va a tener un parámetro de naturaleza string que voy a llamar ID. ¿Qué voy a hacer con ese ID? Le voy a decir que el ID de la clase le almacene el ID que está recibiendo como parámetro. Yo necesito registrarle un código a ese atributo en mi instancia. Este valor que estábamos haciendo acá. Yo necesito hacer esto. Pero no lo puedo hacer directamente, entonces lo voy a hacer a través de un método. El método recibe un atributo. El atributo string es de la misma naturaleza del atributo que yo quiero manejar acá, es de la misma naturaleza. Y estoy definiendo una variable. Normalmente para este tipo de operación, el nombre de la variable recibe el mismo nombre del nombre del atributo. Aquí se llama ID y aquí se llama ID. Pero él, ¿cómo diferencia este ID de este ID? Yo quiero hacer referencia a este ID. Entonces, si yo quiero hacer referencia a ese ID, o sea, no voy a hacer esto. Observen ustedes que él me ilumina las variables cómo están relacionadas. Él está haciendo referencia al mismo ID, pero yo quiero que este ID que está aquí a la izquierda sea el ID que yo tengo definido en el atributo. Entonces, para hacer eso, le voy a agregar este parámetro this. Y observen que con this está haciendo referencia a un atributo de la clase. Este está iluminado con este porque está haciendo alusión al mismo atributo. Y este ID está haciendo alusión a la misma variable. Si yo quisiera no escribir sino leer,
Entonces voy a crear otro método también público, pero este método va a retornar algo string. ¿Por qué string? Porque el ID es string. Y a este método lo voy a llamar getID, ID por el nombre del atributo. Este es un método que no tiene parámetros, no va a recibir nada. Pero este es un método que retorna algo. ¿Qué retorna? Él va a retornar this, el valor contenido en un atributo de esta clase, en este caso el ID. Observen que cuando yo digito this y luego digito un punto, él a mí me está mostrando lo que tiene esta clase. Dentro de lo que tiene, él me está mostrando el atributo ID string y nombre string. Me interesa el ID. Entonces le estoy indicando que si yo ejecuto este método getID, él lo que va a hacer es retornarme algo de naturaleza string. Y eso que retorna pues es el valor contenido dentro del atributo ID. Entonces con este método voy a escribir y con este método voy a leer ¿qué cosa? Este atributo. Si yo me voy a la otra clase, voy a guardar acá y me voy a la otra clase. Ya no voy a utilizar una asignación de esa manera porque no puedo tener un acceso directo, tengo que hacerlo a través de el método. Entonces si yo le pulso punto, observen que él aquí me está mostrando setID y getID. Me interesa este, setID. Él aquí me está indicando que él recibe un atributo de naturaleza string en esta variable ID y que este método no retorna nada. Lo voy a seleccionar y él ahora me está pidiendo que digite el contenido. Entonces, vean que a través del método estoy enviando el contenido. De esa manera tendría yo que construir otro conjunto de métodos set y get para los demás atributos. Como esta es una labor recurrente, hay unas ayudas que tienen estas herramientas como Eclipse o NetBeans que me permiten automáticamente crear este tipo de métodos. ¿Cómo lo hago? Voy a borrar esto y ahora lo voy a hacer con la ayuda que me genera mi NetBeans. En el computador, en el teclado, la tecla ALT de la izquierda, Alt, Alt, y la mantengo sostenida y pulso la tecla Insert. Y él me abre esa ventana con diferentes ayudas de cosas que yo puedo insertar. Yo puedo insertar solamente métodos get o solamente métodos set, o puedo combinar métodos get y set. Normalmente los vamos a llamar getter y setter. Él me dice que qué métodos quiero get y set agregar para el atributo edad, para el atributo ID, para el atributo nombre, los voy a marcar todos. Y miren la acción que estoy haciendo. Estoy marcando los tres atributos, le digo que genere, y el efecto es este, que él aquí ya me generó para el nombre, para el getID y para la edad, los correspondientes métodos getter y setter. Entonces desde aquí, yo ahora, para poder asignarle valor a esa instancia, lo haría con los métodos set. Aquí le voy a asignar el nombre y aquí le voy a asignar la edad. Y aquí le colocaría yo el valor de la edad. Get no, set, el método set edad. Listo. Entonces yo, ¿qué acabé de hacer acá? Creé una instancia de padre y estoy utilizando los métodos set de padre, set ID, set nombre, set edad, para asignarle valores a el padre. Este concepto de asignar valores a través de los métodos set
me permitirían a mí poder administrar con calidad la gestión de los atributos de la clase padre cuando la instancie. Que yo esté manejando esos atributos privados y accediéndolos a través de estos métodos, ese es el concepto que denominamos encapsulación. Los atributos están encapsulados, no son visibles. Entonces, la mejor manera de gestionar atributos es declarando los atributos privados. Dentro del método sí son visibles, porque cuando yo aquí le digo que retorne ID, me estoy refiriendo al ID que tengo arriba declarado privado. O si yo le digo aquí que retorne el nombre, me estoy refiriendo a este nombre. O sea, estoy teniendo acceso al atributo, así el atributo haya sido declarado privado. Entonces, mis atributos están encapsulados. Y gestiono estos métodos getter y setter para poder gestionar mis atributos. Preguntas de esa parte que acabo de mencionar, de lo que es el encapsulamiento, los métodos getter y setter, por qué declaro atributos privados o por qué declaro los métodos públicos. Vean el siguiente efecto. ¿Qué pasa si yo declaro el get ID? El get no, voy a hacer el ejercicio con el set. ¿Qué pasa si yo declaro este método set ID? ¿Qué pasa si lo declaro privado? Lo voy a declarar privado. Veamos el efecto en el otro lado. Miren aquí el efecto. El efecto es que él no tiene acceso, él aquí no lee, no tiene acceso al método set ID, no está. Están los otros dos. Pero si yo quiero trabajar lógica de negocios con respecto a este set ID, pues necesariamente tendré que declararlo público. Entonces no podría ser privado, sino público. Inclusive, estoy leyendo en el chat que Carlos dice, profe, esos modificadores de acceso también podrían ponérselos a la clase. Normalmente las clases se declaran públicas, porque mire, ¿qué pasa si yo le digo a esa clase que sea private? Él aquí, si yo miro acá, él dice que modificador privado no es reconocido ahí. Entonces no puedo usar privado y protegido. Me dice que el modificador protegido tampoco puede ser reconocido. Entonces, ¿por qué la clase es pública? Porque si no fuera pública, entonces no puede ser utilizada por otras clases. Y como normalmente, como lo estoy indicando con estas dos clases en dos paquetes, regularmente la programación orientada a objeto será una implementación de esa manera. Entonces, la declaración de las clases la estamos gestionando pública. Levantemos la mano si es claro. Levantemos la mano si es claro esto que hemos mencionado ahorita. Ok, muchas gracias. Tatiana, Rafael, Mariela, Herman, Fernando. ¿Es claro? O sea, quiero asumir que es claro para pasar a otro concepto que es el de los constructores. Para pasar a otro concepto que es el de los constructores. Bueno, entonces voy a hablar de los constructores. Resulta que cuando ustedes instancian una clase, voy a comentar estas líneas para referirme solamente a esta línea. Cuando yo instancio una clase, cuando yo creo una instancia o un objeto, él lo que hace es reservar un espacio de memoria y en ese espacio de memoria voy a poder almacenar los atributos ID,
nombre y edad. Y bien, ya lo acabamos de visualizar que yo puedo crear mi instancia y asignarle valores, y para eso utilicé 4 líneas de código. Pero miremos cómo podría yo en un momento dado optimizar el ejercicio, porque es que en ocasiones yo cuando creo una instancia para cargarla con valores, es factible que yo tenga los valores cargados de manera previa, por ejemplo en una interfaz gráfica, y yo cojo los valores y casi que con esos valores ya, yo quiero crear mi instancia. No voy a crear la instancia y después le cargo los valores, sino que yo quiero es que cuando yo cree la instancia, en ese momento se carguen los valores. Entonces, para eso es que se usan los constructores. Entonces, ¿qué es un constructor? Miremos el constructor aquí. Los constructores, si recuerdan, no sé si ya lo había mencionado, los constructores son unos métodos especiales public para poderlos acceder, y no le voy a colocar ni void ni algún tipo de atributo indicando que retorna, sino que un constructor es un método donde el nombre del método es igual al nombre de la clase. Este, por ejemplo, es un constructor vacío, no tiene parámetros. Que yo tenga este constructor no afecta no afecta de ninguna forma la implementación que tenemos aquí del constructor. Entonces, aquí estos paréntesis de esta manera significa que yo estoy llamando al constructor vacío, o sea, un constructor que no tiene parámetros. Pero podría tener parámetros. Entonces, los parámetros podrían ser algo de naturaleza string, donde recibe el ID, algo de naturaleza string, donde recibe el nombre, y algo de naturaleza int, donde recibe la edad. Y así como en estos get, pues yo le voy a decir que en el ID guarde el ID que está recibiendo como parámetro, que en el nombre guarde lo que está recibiendo en el nombre como parámetro, que en la edad, en el atributo edad, guarde lo que él está recibiendo como parámetro en edad. Y aquí lo que acabé de hacer fue definir un constructor que me está recibiendo los parámetros. Entonces, yo puedo crear una instancia de clase padre enviándole estos 3 atributos. Vayamos al otro lado, aquí. Yo aquí le podría decir que me cree una instancia clase padre. Lo voy a llamar padre 2 y le voy a decir nuevo clase padre, y le voy a colocar aquí unos parámetros. El primer parámetro es el ID, por ejemplo 02. El segundo parámetro es el nombre, por ejemplo Pedro. Y el tercer parámetro es la edad. Entonces, aquí acabé de instanciar el padre. Miren que aquí me está marcando un error. Voy a volver aquí para analizar el error. Bueno, como yo modifiqué el constructor vacío, pues yo ya aquí no puedo utilizar este constructor de esta manera. Entonces, ¿será que no puedo hacer esto? Sí, yo puedo hacer esto. Eso significa que yo puedo tener más de un constructor. Voy a declarar aquí otro constructor.
No hay necesidad de hacerlo manualmente, así como hicimos los getter y setter al insert, y él en esta ayuda me está mostrando constructor. Entonces, ¿qué hice yo? Es más, voy a borrar este constructor que tengo acá y lo voy a hacer utilizando el asistente. Al insert, constructor, quiero un constructor con los 3 atributos y vean que él genera exactamente el mismo código que yo acabé de digitar. Voy a agregar otro constructor sin parámetros. Le voy a decir que lo genere. Entonces aquí está mi constructor sin parámetros. Tengo 2 constructores. Observen que aquí ya no tengo errores. Puede ser un constructor sin parámetros, puede ser un constructor con todos los atributos, pero voy a agregar otro constructor donde no necesariamente estén todos los atributos. Pensemos en un constructor que tiene el ID y el nombre, pero no tiene la edad. No tengo la edad en el momento de la persona, pues no la agrego. Entonces observen que yo tengo un constructor aquí que recibe ID y nombre, carga el ID y el nombre, y en ese momento, como la edad es entero, pues la edad debe tener valor 0 hasta que se le asigne. Entonces voy a crear un constructor, voy a crear una instancia 3 donde él reciba solamente dos atributos. Entonces miren lo que estoy haciendo aquí. Estoy creando una instancia de clase padre con el constructor vacío y manualmente utilizando los métodos set le estoy asignando valor. Por otro lado tengo un constructor donde le estoy inyectando todos los atributos. Tengo otro constructor donde estoy utilizando solamente algunos de los atributos. ¿Qué debo utilizar? Depende de lo que yo quiera hacer. Depende de la lógica de negocios que quiero implementar. Pues sencillamente voy a definir el constructor apropiado. Pueden ser varios. Aprovechando que tengo estos métodos, vean estos métodos se llaman de la misma manera. Pero ¿qué diferencia tienen? Por ejemplo, diferente número de parámetros. No tiene, tiene 2, tiene 3. Entonces voy a decir lo siguiente. Cuando nosotros tenemos varios métodos con el mismo nombre, eso en la programación orientada a objetos se llama sobrecarga de métodos. Sobrecarga de métodos. Cuando yo defino un método y lo repito dentro de una clase, tiene el mismo nombre, eso se llama sobrecarga de métodos. Pero vean que yo no puedo tener la sobrecarga en las mismas condiciones. Yo no puedo tener aquí otro método donde estos parámetros son iguales a estos parámetros. Él aquí me genera error y el mensaje de error, él me dice que ese constructor ya está definido. Entonces, los atributos en este caso tendrán que ser diferentes. Por ejemplo, con un solo atributo, instanciar el padre con un solo atributo, el ID. Entonces aquí tendríamos la clase padre repetida. Eso se llama sobrecarga de métodos, ¿de acuerdo? Entonces hemos hablado de varios constructores. Voy a dejar solamente 2 constructores. Este constructor y este constructor. 2 constructores. Eso quiere decir que esta instancia la voy a borrar. Esta instancia la voy a borrar. Bueno, vamos a hacer, para que no me quede yo hablando y borrando y escribiendo,
Entonces van a hacer ustedes lo siguiente. Van a crear un proyecto. Creen este paquete modelo y este paquete vista. Y dentro de la clase modelo, van a crear la clase que se llama clase padre. Le van a definir esos tres atributos. Y con el teclado al insert van a insertar dos constructores y todos los getter y los setter. Son las 9:10 en mi reloj 9:16. A ver, intentemos hacer esto en 5 minutos. Les voy a dar 5 minutos para desarrollar esta actividad a partir de ya. Leyendo en el chat, Carlos comenta que si no declaro el constructor, él está presente, así no sea no sea visible, pero sin parámetros. Sí, Carlos, vea, esto es que yo tenga esto, o sea, ahí no hay constructor, y si yo voy a la otra clase, vea que él me permitió instanciarla bien. O sea que este comportamiento de este constructor, ¿cómo se llama? Sería como trabajar sobre el constructor vacío. Porque de hecho el constructor no tiene aquí ninguna implementación. La podría tener, yo podría aquí definir una lógica, pero podría omitirlo o lo puedo dejar. ¿Por qué lo estoy dejando en este momento? Porque si lo retiro, él no me está reconociendo esta instancia. Porque lo quité, retiré el constructor. Solo dejé ese nuevo constructor. Por eso tendríamos que dejar los dos constructores. Esa sería la respuesta al chat. La ventana negra que ven ustedes en la pantalla es la del chat, por eso la moví de la ubicación que estaba, por si quieren visualizar cómo están definidos los dos paquetes. Bueno, continuemos. Si voy a la clase donde estoy instanciando clase padre, ¿cómo hago yo para verificar el contenido? Pues tendré que imprimirlo. Voy a ir nuevamente a la clase padre y así como agregué un poco utilizando un asistente estos constructores y estos métodos getter y setter, voy a agregar otro método. Voy a pulsar al insert y de estos métodos que aparecen aquí hay un método que se llama toString. Ese método toString lo que hace es que genera una cadena o un string como con una presentación para ver el contenido del atributo. En este caso voy a seleccionar los tres atributos. Y él me está generando este método.
un método que se llama toString. Este método, ¿qué tiene? ¿Qué retorna? Este método retorna algo de naturaleza string. Y ese string es esto que me está mostrando como una concatenación. Él está concatenando. Observen que esto está aquí entre doble comilla. De aquí a aquí voy a irlo construyendo. Esa es una cadena de carácter. Él retornaría clase padre entre doble comilla con el paréntesis que me está mostrando al final de clase padre. Lo voy a concatenar. Entonces, para concatenar esa cadena con otra cadena, lo podría hacer de esta manera. Entonces, miremos el método, cómo lo concatena. Él lo está concatenando con esta expresión. Lo está concatenando con ID igual, voy a colocar aquí por ejemplo un espacio, más el contenido que hay en el atributo ID, en este atributo ID. Es privado, pero como estoy trabajando dentro de la clase, ya sabemos que es visible dentro de la clase. Y eso lo está aquí concatenando con otro string que tiene una coma, nombre, voy a darle aquí un espacio, me está marcando a un error porque me falta el punto y coma aquí al final. Entonces él me va a mostrar la información que hay en la instancia cuando yo llame ese método de estos atributos. Bueno, aquí hay una palabra que dice override, sobreescribir. Resulta que todas las clases en Java heredan de una clase que se llama object y esa clase tiene una serie de métodos. Como yo puedo utilizar cuando heredo los métodos y los atributos de la superclase, si en la clase hijo yo modifico el método, eso se llama sobreescribir y hay que indicarlo. Entonces aquí estoy sobreescribiendo el método toString. Por eso aparece la palabra override, sobreescribir. El que me retorna un string. Entonces voy a utilizar ese método toString para imprimir el contenido de padre y padre 2. Entonces, recuerden cómo genero yo una salida por consola. System.out.println. Ahí voy a decirle que de padre punto toString. ¿Qué me retorna toString? Algo de naturaleza string, que es el mensaje que estábamos analizando. Entonces él ahí va a mostrar el contenido de padre y aquí va a mostrar el contenido de padre 2. Cuando yo corra este programa me va a mostrar la información de padre 1 y de padre, de este padre, y la información de padre 2. Voy a correr ese programa. Obsérvenla. Ese es el string. ¿Se acuerdan que él concatenaba esta información? Entonces ahí me está mostrando la información que tiene la instancia padre, esta instancia padre, y la información que tiene la instancia padre 2. Preguntas en el chat o en el micrófono está abierto. El micrófono y el chat están abiertos. ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud? Levantemos la mano si es claro. Levantemos la mano si es claro. El manejo de los constructores.
para implementar herencia, crear una clase hija. Bueno, entonces la herencia la voy a manejar aquí con respecto a este padre. Voy a crear un hijo de esta clase padre. Entonces, en el modelo, le voy a decir que voy a crear una nueva clase que la voy a llamar clase hijo. Yo como sé que esta clase hijo hereda de la clase padre, porque tengo que agregarle ese parámetro, extends. ¿Extiende de dónde? De la clase padre, de la clase padre. La clase hijo extiende de la clase padre. Entonces la clase hijo, vamos a definirle aquí un atributo a la clase hijo. Vamos a decirle que es privado. A ver, un atributo de la clase hijo. Digámosle doble estatura. Estatura. Voy a declarar un constructor. Voy a declarar un constructor donde yo le pueda asignar valores a una instancia de la clase hijo, pero recuerden que la clase hijo tiene unos atributos. ¿Cuáles? Los mismos de la clase padre, estos tres atributos. Entonces, voy a utilizar el alinsert para venir a definir el constructor. Y miren la información como él la está mostrando. Él me dice que la clase padre tiene este constructor. Un constructor con estos tres atributos. Voy a cerrar acá. Este constructor. Vean este constructor. Está este constructor y está este. Me interesa el de arriba. Me interesa este constructor que está recibiendo tres parámetros. Entonces, en la clase hijo, cuando yo le digo que quiero un constructor, no me interesa el que no tiene parámetros, me interesa este que tiene parámetros. Entonces, lo voy a seleccionar. Y también voy a seleccionar para que en el constructor que estoy construyendo me incluya también la estatura. Y le voy a decir que lo genere. Y vamos a analizar lo siguiente. Voy a dejar esto, voy a cambiar el orden. Le voy a decir que primero me coloque la edad, el nombre y la edad. Recuerdan que esos tres atributos son de la clase padre o de la superclase. Y que estatura sí es de esta clase. Estatura es de esta clase. Por eso estoy utilizando dice estatura igual a. Pero, ¿cómo le asigno los valores? ¿Cómo le asigno los valores a los atributos que son heredados? Lo estamos haciendo llamando el constructor, llamando este método constructor de la clase padre, este método constructor de la clase padre. ¿Y cómo lo llamo? Con esta palabra, super, super. Super y le envío los mismos parámetros en el mismo orden, ID, nombre, edad. ID, nombre y edad. Entonces estos tres parámetros él los coge para enviárselos al constructor y este parámetro para este atributo.
De esa manera, yo estaría instanciando un hijo. Esto tiene una razón de ser. Yo no le puedo colocar aquí primero la estatura y después llamar el super. Observen que marca un error. Si yo voy y visualizo el error, él dice que no puede llamar al super, al método constructor de la superclase. Dice que debe ser la primera sentencia en el constructor. Debe ser la primera sentencia en el constructor. Entonces, esa línea debe estar de primeras. Y listo. Con esta información, yo ya puedo crear. Voy a crear aquí en esta clase que trabajamos hace un momento, voy a crear un hijo. Clase hijo es igual, clase hijo es igual a new clase hijo y unos parámetros. Como esta clase está en otro paquete, lo tengo que importar. Entonces estoy importando clase hijo y también estoy importando clase padre. Me faltan los parámetros. El ID, el nombre, la edad y me falta la estatura. Por ejemplo, 1,75. Voy a correr este programa. Él me está mostrando el padre. No me está mostrando el hijo porque no le estoy diciendo que lo imprima. Entonces en el hijo voy a crear el método toString para la clase hijo. Al insert toString. Él aquí me está mostrando solamente estatura. Para la clase hijo solo me está mostrando estatura. Si voy al otro lado y le digo que después de hijo muestre toString, no, aquí tengo que darle sprint, system.out.print de la instancia hijo, el método toString. Y observen que de hijo me está imprimiendo la estatura. ¿Cómo hago yo para conocer el ID, el nombre y la edad de ese hijo? Con los atributos heredados. Necesito entonces incorporar esa información acá. Lo vamos a hacer dentro de la clase hijo, modificando este método, porque el ahí solamente nos está mostrando un atributo nomás. Voy a crear aquí un atributo string. Le voy a decir, por ejemplo, que llame, yo quiero llamar un método de la clase padre. Y ese método lo voy a crear, lo voy a trabajar aquí en la clase hijo. Entonces, pregunta, ¿cómo haría yo para llamar un método de la clase padre? Debo hacerlo utilizando la palabra super. Super punto. Y observen que él me trae todo lo que tiene la clase padre. Set edad, set in, set nombre, get edad, get nombre. Me interesa toString. Entonces, ¿qué es mensaje? Mensaje es la expresión que nos imprimía hace un momento. Mensaje es esta concatenación.
Entonces, ese mensaje lo tengo almacenado acá. Entonces le voy a decir que me retorne el mensaje y lo concatene con esta información. Para que aquí yo le voy a indicar imprima el mensaje y dentro de este texto le digo que haga un salto de línea para que imprima la clase hijo. Entonces él me va a imprimir la información de los atributos que hereda de la clase padre como los que tiene la clase hijo. Y véanlo, aquí está. El ID con el nombre, la edad y el atributo de la instancia, de esa instancia que se llama hijo. Entonces, si tienen abierto NetBeans, la clase padre la tenemos de esa manera, la clase hijo tenemos esta clase. Entonces, tomémonos ahora 5 minutos y van a implementar con herencia a la clase hijo y van a crear el método toString de la clase hijo para que hagamos la prueba de instanciar un hijo. Entonces 5 minutos y en NetBeans, por favor, van a construir esa clase. Bueno, vamos a continuar. Preguntas de esta actividad en la implementación que están haciendo en su computador. ¿Qué dudas tienen? Pueden usar el chat, el micrófono. Estoy atento. Me imagino que deben tener inquietudes. No creo que todo lo hayamos entendido, pero pues yo confío en ustedes. Sin embargo, está a mi disposición para aclararles eh, dudas que tengan en la construcción del ejercicio. Este ejercicio que estamos presentando es muy importante porque por un lado estamos clarificando el tema de los identificadores de acceso, fundamentalmente trabajando private y público, y hicimos una demostración del alcance y el ámbito que tiene, qué pasa cuando yo defino un atributo privado o cuando defino un atributo público o el método, el comportamiento en el acceso que tiene. Ustedes pueden definir una lógica apropiadamente dentro de un método, pero si el método no está apropiadamente caracterizado, pues es factible que no funcione, que les generen errores en el manejo de los atributos, y todo depende cómo los definieron. Para todos es claro, levantemos la mano si para todos es claro, el ejercicio está acá.
¿Es clara la implementación hasta acá? Ok, Viviana, Estefanía, Fernando, Luisa, Mariela, Rafael. Como estamos hablando del ámbito que tienen los atributos al estarse manejando eh, cuando las clases se instancian en diferentes contextos, quisiera retomar el comportamiento de las variables dentro de una clase. Entonces, para eso, aquí en esta clase de vista voy a crear otra clase a manera de ejemplo. La clase la voy a llamar ejemplo. Y aquí quiero hablar es del ámbito de las variables. ¿En dónde vive una variable? Yo aquí estoy en el método main. Yo aquí estoy en el método main. Si yo declaro una variable aquí, esa variable va a ser reconocida dentro de todo el método. Si yo declaro, por ejemplo, ¿se acuerda nuestro ciclo for? Donde para manejar el ciclo for habitualmente se declara una variable. Le voy a decir que haga este ciclo 10 veces. Entonces aquí hay una lógica, la que yo defino acá. Yo aquí puedo estar utilizando i. Por ejemplo, yo le puedo decir a la variable que incremente o acumule en la variable lo que hay en i. Entonces, el ámbito del método es este. Entonces, los atributos que yo defina dentro del método viven dentro del método. Por ejemplo, la variable var. Observen que la variable var es reconocida en todo el método. La estoy utilizando dentro del ciclo for. Pero miren, esta variable i. Esta variable i fue declarada dentro de los parámetros del ciclo for. Vive en el ciclo for. Ahí estamos evidentemente utilizándola dentro de una operación y la operación es válida. Pero ¿qué pasa si por fuera del for yo quisiera hacer algo con esa variable i? Por ejemplo, quiero imprimir el contenido de la variable i y él me genera error. Él me dice que la variable no la reconoce. No, dice can't find symbol, no puede encontrar el símbolo. No reconoce la variable. Y esa misma línea, miren, esa misma línea la voy a copiar y la voy a dejar dentro del ciclo for. Y ahí sí funciona. Observen que la misma línea en la 15 funciona y en la 19 no funciona. Eso es por el ámbito donde vive una variable. Es importante tenerlo claro. Yo no puedo definir una variable en cualquier parte, porque todo depende de cuál es el contexto, la lógica que yo quiero darle a esa variable. Entonces tendré que definir un ámbito. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer aquí? Probablemente declarar nuevamente una variable. Voy a decirle que inicialice esa variable. Y esa variable i no es esta misma variable i, porque yo aquí estoy declarando una nueva variable.
porque el ámbito de las variables es diferente. Esta vive dentro del ciclo for, esta vive dentro de el método. Y si vive dentro del método, así yo la estoy declarando abajo, no significa que aquí arriba la variable es diferente. No, es la misma variable. Y él aquí me está marcando error. Dice que la variable ya fue definida. La variable ya fue definida. Entonces, no la puedo definir dos veces. Como él está reconociendo esta variable acá, entonces él aquí me genera error en esta variable. Está ahí que estoy definiendo acá. La variable ya fue definida, o sea, yo podría hacer esto, utilizar la variable. Cambia, aquí le estaría cambiando el valor. Aquí la inicialicé en 10 y aquí le estoy diciendo que ahora vale 0. Reitero, el ámbito de las variables es muy, muy importante. Y el ámbito normalmente lo dan las llaves. Miren que voy a hacer algo acá. Aquí tengo una pareja de llaves. Voy a declarar aquí una variable. Le voy a dar un valor. Y le voy a decir que me imprima esa variable. Si lo hago donde está, no tengo ninguna dificultad. Él me imprime la variable j. El ámbito de la variable j es el que estoy marcando ahí entre llaves. El ámbito de la variable j no es en toda la clase. Es en el ámbito donde fue definida y eso me lo están marcando esas llaves. Nuevamente, si yo cojo esta línea y la voy a colocar aquí por fuera de esas llaves, observen que él me muestra el mensaje de error que no reconoce la variable. No reconoce la variable. Por eso es importante el ámbito en el cual se define la variable. La vida de la variable está asociada al ámbito. Con respecto a esto, entonces vean cómo cuando nosotros estamos manejando en la clase hijo herencia, el ámbito que tienen los atributos y los métodos heredados dentro de esta clase. Cómo para acceder a esos atributos en la clase hijo tenemos que utilizar, por ejemplo, el llamado a esos recursos de la clase padre a través del parámetro super. Que voy a cerrar un momento esto que les estoy compartiendo para buscar un documento. Permítanme unos segundos. Voy a buscar un documento. Voy a compartir un documento. Uy, yo les había quedado a ustedes de enviar un documento y no lo envié. El documento con el que estuve trabajando el lunes.
Cuando hablamos nosotros de nuestro diagrama de clases, ya vimos el concepto de herencia. Voy a hablar de otra relación que existe entre las clases, que se llama la relación de dependencia. Una relación de dependencia es cuando una clase usa otra clase. En este ejercicio que hicimos, creamos tres clases. La clase padre, la clase hijo y la clase crear padre que tenía método main. ¿Visualizan ustedes una relación de dependencia entre estas clases? Con la mano, levantemos la mano si visualizan una relación de dependencia entre estas clases. Una relación de dependencia es cuando una clase usa, una clase A usa una clase B. ¿Pero qué significa que una clase use otra clase? Por ejemplo, aquí hay una gráfica. Yo tengo aquí una clase que se llama impresora y esta clase impresora está utilizando esta clase de documento. ¿En dónde lo está utilizando? Por ejemplo, aquí lo está utilizando dentro de un método. La clase de documento está aquí llegando como parámetro. ¿Y será que eso se parece en algo que en lo que trabajamos hoy? Claro que sí. Con la clase que llamamos crear padre que tenía método main. Voy a pasarme a StarUML. Ahora les estoy compartiendo ese StarUML. Le voy a indicar que voy a crear un diagrama de clases. Le voy a indicar que voy a crear una clase. La llamé clase padre. Tenemos otra clase que se llama clase hijo. Recuerdan que habíamos establecido una relación de generalización de clase hijo a clase padre. ¿Qué significa esto? Que la clase hijo hereda de la clase padre. Identificamos atributos y métodos para estas dos clases. Herencia. Pero hoy utilizamos una clase que se llamaba crear padre. Y si recuerdan ustedes crear padre, dentro del método main instanciamos la clase padre. Estoy utilizando la clase padre y también instancié la clase hijo. Estoy utilizando la clase hijo dentro de la clase que tiene método main. Entonces ahí estaríamos estableciendo una relación que identificábamos como una relación de dependencia. Entonces, la relación de dependencia, si miramos aquí estos símbolos, aquí me está mostrando esta relación de dependencia. Entonces, la clase padre está utilizando la clase hijo. La clase padre, esta clase crear padre está utilizando crear padre y crear hijo. Entonces, ahí yo puedo estar estableciendo una relación de uso tanto de la clase hijo como de la clase padre en la clase que llamamos crear padre.
Entonces, el reflejo de las tres clases que creamos la podríamos estar representando de esa manera en mi diagrama de UML. Además, permítanme, yo visualizo. Si recuerdan ustedes, la clase padre y la clase hijo las tenemos en una ubicación y la clase crear padre la tenemos en otra ubicación. ¿En qué ubicación? En paquetes diferentes. Entonces, aquí en esta UML, aquí hay una opción que dice Package, paquetes, y él aquí me está mostrando unos símbolos. Este de paquete. Seleccioné paquete y voy a dibujar un paquete. Este sería un paquete. Ahora, lo que necesito es que dentro de este paquete quede esta clase y esta clase. Voy a borrar esa relación y la voy a dibujar nueva. Pero igual la clase crear padre, voy a borrar esta relación para crear otro paquete. Este paquete 2. El paquete 2 lo llamamos vista. Este paquete lo llamamos modelo. Y hablábamos de mis relaciones de dependencia de esa manera. Entonces, observen el diagrama de clases que hemos construido. En esa implementación, me falta la herencia de aquí a aquí. Obviamente que hay que agregarle atributos y métodos a cada una de esas clases. En algunos casos no hay necesidad de colocarle los getter y setter todos, porque entonces ya el diagrama se empieza a volver muy robusto, pero sí definitivamente tendría yo que relacionar atributos y métodos porque este es un recurso que en nuestro proceso de modelado de la aplicación pues es fundamental. Un programador, ¿yo qué le voy a entregar a un programador? El diagrama de clases. ¿Y qué más le voy a entregar al programador? El diagrama de casos de uso. Yo cojo el diagrama de casos de uso, cojo el diagrama de clases y ya me puedo sentar a programar. Cuando yo cojo el diagrama de clases y ustedes lo visualizan, ¿cuál será la lectura? Tenemos 3 clases, pero ¿todas están en la misma ubicación? No, están dentro de diferente paquete. Listo. Entonces, dentro del paquete modelo voy a crear 2 clases. Dentro de la clase vista voy a crear la otra clase. Pero ¿qué relación observo entre 2 clases de las que están en el modelo? Que hay una relación de herencia. Entonces visualmente estoy identificando esa relación. De la misma manera estoy identificando una relación de dependencia entre crear padre y clase hijo. ¿En qué consiste? Que en la clase padre estoy usando la clase padre y la clase hijo. ¿Y cómo los estoy usando? Porque las estoy instanciando. De esa manera estaríamos haciendo el modelado de esa mini aplicación que presentamos hoy para hablar algunos conceptos que tienen que ver con el ámbito de visualización de las variables, de los descriptores cuando yo defino atributos públicos y privados. Entonces nos acercamos más a el modelado de mi aplicación, considerando que
para modelar el proceso de la aplicación que ustedes van a hacer, la organización de la lógica que van a gestionar la van a hacer en torno a clases. Tendrán que definir de acuerdo al proceso que están gestionando una dinámica de construcción de clases de tal manera que les permita a ustedes mover la información y definir las transacciones que van a hacer con esa información, es decir, los métodos que van a trabajar con esas operaciones. Bueno, preguntas. Escucho preguntas. Preguntas del trabajo de hoy, preguntas de este diagrama, preguntas de las implementaciones que hicimos en Java, preguntas. Por aquí estoy. Listo, aquí ya tengo visible el chat. Tengo visible el chat. Micrófono y chat abierto. Si alguno no diligenció la asistencia, le comparto el formulario para que lo diligencie. Mientras tanto, pues estoy atento a escucharlos en estos últimos minutos. ¿Qué inquietudes tienen frente a esos conceptos que trabajamos hoy? Hoy trabajamos unos conceptos supremamente importantes en la gestión de mis clases porque estuvimos identificando, uno, el ámbito de los atributos cuando se declaran públicos o privados. Dos, constructores. Tres, sobrecarga de métodos cuando definimos varios constructores. Cuatro, ¿por qué creamos constructores? Porque yo puedo instanciar directamente enviando todos los atributos. Cuando yo trabajo herencia, el modificador super, ¿para qué sirve? ¿Cómo puedo yo acceder a atributos y métodos a partir de ese modificador super? O sea, son aparentemente 3 o 4 cositas que trabajamos hoy, pero créanme que son demasiado importantes. Son la fundamentación para lo que continúa. Ok, Rafael me comenta frente a los ejemplos que hicimos, enviarlos al correo. Sí, claro, con gusto. ¿Qué otra inquietud tienen? Yo les sugiero que no se queden con las inquietudes, no se queden con las dudas. En este momento, con mi disposición, créanme que podemos resolver cualquier duda, inquietud que tengan, mm, pero si se quedan con las inquietudes, pues esto se acumula más. Es más, les voy a compartir el documento en el que estaba trabajando frente a una dinámica que vamos a estar trabajando pronto. Recuerden que la próxima semana, las 2 sesiones de la próxima semana las vamos a enfocar al modelo entidad-relación. Eso tiene que ver con bases de datos. Esto es por allá del final del curso, ya orientado a la web con JSP. Pero no, ahorita esto es lo que de esto es de lo que estoy hablando. De mi diagrama de dependencias. Entonces, miren, el panorama del curso, cómo lo estoy percibiendo en ese momento. La próxima semana vamos a hablar un poquito de bases de datos y el modelo entidad-relación, como para que ustedes empiecen a hacer un breve ejercicio para modelar la información de su sistema de información de la aplicación que van a desarrollar. Después vamos a retomar nuevamente Java, y ese Java lo voy a estar modelando también simultáneamente con UML para poder ver e interpretar el modelado en UML. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar otras relaciones. Esta relación, la agregación y la composición. Si quieren ir leyendo, buscando, entonces ese es un tema de estudio, agregación.
Este es un tema de estudio, agregación. ¿Qué tengo yo acá? Una clase, aquí tengo otra clase, hay una relación de agregación. Entonces, no es colocar una flecha por colocarle una flecha. Estos símbolos tienen un significado. De hecho, en la gráfica que acabamos de compartir hace un momento, había una flecha de herencia que tenía una manera, la agregación tiene otra manera, la composición tiene otra manera de relación y finalmente cuando uno empieza a trabajar y a modelar las diferentes clases y empieza a encontrar relaciones entre unas y otras clases, en este proceso de modelado es muy importante evaluar cuál es el tipo de relación, porque para el programador va a ser fundamental visualizar cuál es el tipo de relación que se está planteando, porque eso es lo que va a permitir realmente poder cumplir con el propósito en el momento en que se vaya a hacer la digitación en términos de la programación. Entonces, no es colocar fechas porque se vea bonito, no, esos símbolos tienen un sentido, tienen un significado. No abordo esto todavía porque necesito que maduremos un poco lo que hemos estado trabajando hasta ahora en esta construcción de nuestro diagrama de clases. Además que les recomiendo revisar en el objeto de aprendizaje los otros recursos, porque estamos hablando de diagramas de clases y diferentes tipos de relaciones. La herencia con el concepto de especialización y generalización, la agregación y la composición. Entonces, les sugiero que no se queden con este párrafo como definición. No, les sugiero que consulten, amplíen su información en YouTube, por ejemplo. Hay algún material. Quiero que lo consulten. Yo he visto un material interesante, se los voy a compartir, pero pues también es muy importante un poco ese ejercicio de estudio que logren hacer ustedes. La asociación, digamos que la agregación y la composición son dos relaciones de asociación, sino que esta relación es más débil respecto a la agregación y la composición. El diagrama de dependencias y herencia. Y todo esto tiene que ver con diagramas de clases. Entonces vean que nosotros hemos trabajado por un lado diagramas de caso de uso, diagramas de clases. Para los diagramas de clases nos hemos gastado más tiempo en el diagrama de clases porque es tal vez el diagrama más importante, porque es donde yo percibo se llama una vista estática, el estado del arte en un momento dado de la aplicación, pero no es suficiente, porque yo necesito mirar como cuando un usuario ejecuta, cuando ustedes hace ya un tiempo planteaban el paso a paso de un procedimiento del proceso que ustedes van a sistematizar, pues generaban un comportamiento de acciones. Esos comportamientos pues sería la ejecución de estos métodos. Pero la cuestión es, ¿y yo cómo visualizo qué método se ejecuta primero, qué método después, hilando lo que sería el procedimiento, por ejemplo, para registrar un producto en un almacén, por ejemplo, para generar un pedido, para hacer una transacción? Eso, toda la lógica no va a quedar en un método, no, probablemente voy a utilizar diferentes métodos, es más, de diferentes clases. Por eso hacemos este modelado de clases y vinculamos las relaciones que hay entre esas clases. Eso nos permitiría, teniendo ese diagrama de clases, ir a este diagrama, el de secuencia. Este diagrama de secuencia me permite mirar a mí cómo es la interacción en términos de mensajes. Cuando yo hablo de un mensaje, es una petición. Aquí, por ejemplo, este objeto le está haciendo una petición a este objeto 2 le está haciendo una petición a otro objeto. Entonces puede haber una secuencia ahí de peticiones de objetos a objetos. Y
y en un momento dado pues se van a generar unos mensajes o peticiones respuesta. Entonces vean que aquí el objeto 1 envió un mensaje al objeto 2, el objeto 2 al objeto n y el objeto n está devolviendo un mensaje al objeto 1. Y recuerden qué es esto, un objeto. ¿Qué es un objeto? Una instancia. ¿Y de dónde sale la instancia? De la clase. ¿Ven? Para llegar a este punto tenemos que tener firme la percepción de este diagrama de clases. Entonces, teniendo el diagrama de clases y en el diagrama de clases teniendo claro lo que es la herencia, la agregación y composición y la dependencia, me puedo ir al diagrama de secuencia que lo vamos a representar de esta manera. Y hecho eso, planteamos ese diagrama de comunicación es algo similar a mi diagrama de secuencia. Hasta ahí podemos estar definiendo una arquitectura para su proyecto, para su proyecto. Estoy aquí chequeando los otros esquemas, pero fundamental en su proyecto es este. Creo que a pesar de que ustedes han venido, hicieron como presentación de evidencia de los casos de uso, hicieron una presentación de caso de uso y utilizaron un documento para caracterizar sus casos de uso de su proyecto, me imagino que han continuado trabajando en el proyecto, refinando el proyecto, porque es que ya no están solos, están en grupo. Entonces, recuerden que generamos un espacio dentro de un grupo, dentro del LMS. Aquí yo creé unos grupos de proyecto y en esos grupos de proyecto están trabajando unas personas. Ahí, los que están en cada grupo, la idea es que vayan mejorando y perfilando y caracterizando mejor el proyecto. Y ese va a ser el insumo que vamos a necesitar para modelarlo en los diferentes diagramas que estuvimos presentando, casos de uso, en este momento diagramas de clases y los que están pendientes por trabajar, el diagrama de secuencia. Entonces, pues ahí hay un referente que es importante que ustedes lo amplíen. La información que tenemos nosotros en el objeto de aprendizaje es básica. Es apenas como una orientación de los temas que debemos revisar. Pero miren, aquí hay otros temas. Entonces les recomiendo la revisión del material. La próxima semana vamos a trabajar de los objetos que están acá. ¿Dónde está? Que no lo veo. Pues la idea es hablar del modelo entidad-relación. Lo podríamos estar abordando sobre diseño de bases de datos. Sobre vamos a hacer la sesión del próximo lunes. Bueno. Entonces, Rafael en el correo, pues me está solicitando los archivos al correo. Listo, tan pronto termine la sesión, se los envío a Rafael. Le voy a enviar comprimido en un archivo RAR los dos paquetes, el package. Y voy a organizar entonces como un taller, se los envío para que lo desarrollen en el tema de desarrollar algún tipo de práctica.
Ok, listo Rafael, gracias por el aporte. ¿Qué otra inquietud, comentario tienen? Bueno, entonces vamos a dar alcance hasta ahí por la sesión de hoy. Agradecerles por la participación. Nos encontramos nuevamente el próximo lunes. Estén pendientes de pronto en el día de mañana porque a mí me contactó la instructora de ética y ella me solicitó o me comentó que iba a hacer una sesión esta semana y yo le sugerí que la hiciera el viernes, pero veo que no ha publicado el anuncio, entonces estén atentos porque de pronto en el día de mañana les avisa al correo o publica el anuncio, entonces para que estén atentos a la sesión de ética. Ok, Herman. Esa es la propuesta. Intento no, no abordarlos con contenidos que en un momento dado al final no nos quede mucho, pero créanme que los pocos conceptos que alcanzo a manejar en la sesión, créanme que es lo clave. Y intento que se digieran con esa facilidad, porque si, por ejemplo, si lo de hoy no nos queda claro, si lo de hoy no es claro, fatal. Fatal es cómo pensar en modelar una aplicación cuando no sé cómo organizar las clases dentro de paquetes. Fatal cuando si mis clases están en diferentes paquetes, ¿cómo hago para instanciar una clase dentro de otra? Fatal si no tengo claro qué tipo de acceso le voy a dar a los atributos y públicos y privados. Y si son privados, ¿cómo accedo a los atributos? Fatal si estoy heredando una clase de otra y necesito acceder a atributos y métodos de la superclase, ¿cómo lo hago? Y hoy hicimos pausadamente un ejercicio que nos ilustraba absolutamente todo. Yo les propongo, si no quedó algo claro, pueden, como la sesión queda grabada, vean nuevamente la sesión. Si siguen con las dudas, los espero en el WhatsApp o en el foro de preguntas y con gusto yo estoy atento al correo y yo estoy atento. O sea, este es un ejercicio colaborativo, pero pues es un ejercicio donde definitivamente todos debemos aportarle. Entonces, cada quien con su granito de arena, de tal manera que podamos sacar este proyecto adelante. Bueno, Hernán, entonces, no siendo más, una feliz noche para todos y continuamos el próximo lunes conmigo y estén atentos a la compañera de ética el día de mañana. Una feliz noche. Recuerden retirarse de la sala para poder cerrar la grabación.